es la noticia que nos ha golpeado durante el verano, sin duda la tragedia en los cerros de Viña del Mar y también de Quilpué. Martín Andrade, director ejecutivo de la Corporación Ciudades, nos acompaña también este año como panelista estable de Doble Clic. Bienvenido nuevamente, Martín. Querido Ramón, tercer año aquí acompañándolos, gracias por este espacio y gracias también por hablar sobre este tema que muchas veces la urgencia nos deja de ver lo importante y que es justamente el pensar el tipo de ciudad que hemos ido generando y también qué tan resiliente o todo lo contrario, qué tan todas las ciudades, el diseño que hemos hecho, las cosas que hemos permitido han generado mayores daños de los que se podrían generar en un incendio de esta magnitud. Nosotros como Corporación Ciudades, como muchas otras corporaciones, frente a este desastre, quisimos tratar de aportar en base a lo nuestro, en base a decir, bueno, cómo podemos recabar información, sobre todo desde otros países, de manera tal de definir ciertos principios que pueden orientar no solo las nuevas ciudades o el crecimiento de las nuevas ciudades, sino que también cómo hacemos resilientes lugares que hoy día hay población, lugares ya más consolidados. ¿Qué tema tan importante es este? Porque cuando sucedió esto de Viña del Mar, me vino a la mente muchas de las conversaciones que hemos tenido durante estos 2 años de programa que llevamos en Doble Clic, en donde, hablando de ciudades y cómo construimos ciudades, hablábamos también de estos riesgos y que, bueno, de alguna manera lo hablábamos también con Raúl Cordero, climatólogo, respecto de las condiciones que hoy día tiene, que está presentando el planeta y que esto, bueno, en algún instante iba a ocurrir. Lamentablemente ocurrió. Ya. Así es, Ramón, y como hemos conversado también, no solamente son fenómenos que quedaron para quedarse, sino que eventualmente se vayan exacerbando en el tiempo. Se habla que pueden aumentar entre un 30%, 50% de 2050 al 2100 y por lo tanto son fenómenos que realmente tenemos que trabajarlos como una urgencia, así como hemos avanzado muchísimo frente a las catástrofes, los terremotos, a los maremotos, con señalética, con normativas, qué sé yo. Frente a esto, yo siento también que necesitamos ponernos pantalones largos. Y un poco en la reflexión, Ramón, efectivamente lo que uno puede ver dentro de la catástrofe y el daño es que efectivamente nuestras ciudades no están preparadas para este tipo de incendios. Y hay cosas que son más simples, como por ejemplo tiene que ver con cómo capacitamos a las comunidades, cómo generamos líderes, ¿no es cierto? Pero también hay cosas que uno podría decir son básicas. O sea, no podemos hacer crecer nuestras ciudades, por ejemplo, en el sentido de los vientos predominantes cuando ocurren incendios. La experiencia australiana, y fue parte de la inspiración de generar este decálogo, en el caso australiano, especialmente en el estado de Victoria, se generó hace un par de años atrás el incendio más mortífero, digamos, y con mayor impacto que se ha tenido registro en la historia de la humanidad, con miles de hectáreas, miles de muertos, mucho más que en el caso chileno, y también animales. Fue una verdadera catástrofe. Y ahí ese es un lugar donde históricamente ha habido mucho aprendizaje. Tiene que ver aprendizaje también de las culturas de allá, en momento ancestral, ¿no es cierto?, de las comunidades. Y hoy día, de hecho, existe un trabajo de cooperación entre Chile y Australia justamente para poder llevar estas cosas a la práctica. No sacamos nada con hablar de lo que hay que hacer si eso no lo hacemos. Y nosotros como corporación quisimos aportar con estos 10 principios. Y habían, como te decía, cosas que son más, uno podría decir más simples, también cosas que son de toda lógica. Uno tiene que ver, por ejemplo, con entender los vientos, entender la topografía y la vegetación. Son 3 elementos que hacen toda la diferencia, y el poder tener análisis con respecto a eso es fundamental. Lo conversamos en programa, la topografía es fundamental. O sea, una topografía en un 10% dependiente, el fuego generalmente se mueve al doble de la velocidad. Estamos hablando de las quebradas de Valparaíso. Frente a los vientos, efectivamente, nosotros debiésemos tender a generar ciudades que crezcan en el sentido contrario a los vientos, de manera tal de que si genera un evento en alguna zona no siga, digamos, quemándose las otras zonas. Con respecto también a la vegetación, que uno dice, bueno, es la vegetación del entorno, se habla de las plantaciones, pero también tiene que ver con la vegetación dentro de la ciudad. En el caso australiano, ellos tienen muy cachado cuáles son las especies que generan más relanterización del fuego, o sea, que si bien se pueden quemar, no arden, no generan pavesa, y al revés, cuáles son el tipo de vegetación que en realidad genera mucho más daño. Por ejemplo, vegetaciones que se le desprende la corteza, por ejemplo, el eucalipto tiene eso. Eso es básicamente combustible que queda en el suelo. O vegetación, por ejemplo, que es muy leñosa, que se habla, que tiene hoja pequeña, vegetación
además que tiene algunos casos, tiene aceite, ¿no es cierto? Por ejemplo, el caso del eucalipto también, o el caso del pino tiene. Entonces, hay características de la vegetación dentro de la ciudad que también debemos aprender, el tipo de paisajismo en estas ciudades. Hay temas que tienen que ver con la normativa. Hay, por ejemplo, el tema de los accesos, o sea, dentro de los lineamientos australianos de nuevas urbanizaciones o de existentes, todas las zonas residenciales debiesen tener al menos dos vías de salir. Lo que uno veía y lo que uno ve en los mapas, hay muchos lugares que son una trampa mortal, o sea, que desde el punto de acceso a la última casa son muchas veces 300, 400 metros. Llega a ocurrir un incendio justo muy cerca de la vía de acceso y la familia no tiene ninguna posibilidad de salir de ese incendio. Esos son temas de planificación urbana, son temas de fiscalización también y son temas de materia urbana que necesitamos tomarnos con mucha seriedad porque aquí está el riesgo de las personas. Pero Martín, ahí ese punto es vital, pero ¿qué pasa cuando esos crecimientos poblacionales son inorgánicos, son asentamientos irregulares, en donde la casa se colocó aquí sin ningún tipo de planificación, y que hoy día, en la urgencia de volver a colocar un techo, ante ya la llegada del otoño, que comienzan a llegar las lluvias, uno de los grandes peligros tal vez sea que va a volver a construir en el mismo lugar y con la misma planificación? Es una situación, o sea, sin ninguna planificación. Sin ninguna planificación. Es una situación totalmente dramática porque aquí no solamente lo que uno ve es que la gente está volviendo a construir cerca de lo que se llama la zona de interfaz urbano, rural o forestal, como se le quiera llamar, básicamente con ninguna protección desde las casas hacia la zona de riesgo. Así como el tema de los accesos es súper importante como herramienta de que ojalá la definición de ese borde sea una vía, sea una calle, digamos, y cómo las calles también dentro de la ciudad pueden ocupar el rol, por ejemplo, de los cortafuegos. Una calle en sí mismo es un cortafuego. Cómo tú direccionas eso, cómo tú planificas y generas vías de manera tal que sea la ciudad más reciente, es muy importante. Pero no sacamos nada con definir esto en un plano y construirla si finalmente en la práctica, digamos, dejamos que también las personas, por ya sea la causal dramática que exista, siga viviendo en esos entornos, porque esto no es solamente un tema de cercanía, Ramón, sino que también tiene que ver con, por ejemplo, cómo están definidos los cercos. Lo que uno ve también en general es parte de los lineamientos, es que la construcción de los cierres, muchas veces uno lo ve con material ligero, con palos, con ramas, o sea, los mismos cercos que se están construyendo es un material combustible. Lo mismo con respecto a los tamaños, casas pegadas una a la otra, sin ningún distanciamiento entre sí. ¿Para qué decir la materialidad? O sea, en fin, lo que estamos hablando es que el tipo de ciudad que hemos construido no solamente está haciendo nuestras ciudades poco recientes, sino que está exacerbando las condiciones climáticas que hoy día estamos viviendo. Uno ve un problema aquí que se transforma también en un problema de la presión política que hay al respecto de llevar soluciones rápidas, que se entiende, porque una persona no puede estar permanentemente viviendo en una carpa esperando una solución definitiva que puede demorar como 2 años, ¿no? Entonces se necesita una vivienda de emergencia o localizarlo en algún lugar. Pero ahí implica el desafío, me decía un urbanista el otro día también, de que cuando tú colocas la primera casa de emergencia, ya sientas las bases de que, porque donde la coloque va a determinar qué es lo que va a ocurrir allí. Si la vuelve a colocar en el mismo lugar donde no había espacio, entonces, bueno, esto se va a volver a repetir. Y el presidente ayer respondía, el presidente Gabriel Boric, en una visita, precisamente a las exigencias que había, porque se le está enrostrando lentitud en aquello. Y entonces aquí entra la situación de que es una cuestión que tiene que hacerse rápido, pero que tiene que hacerse bien. Escuchamos al presidente y seguimos conversando. Voy a juntar con el director de Senapred a exigir trabajo en conjunto. Acá no puede haber una institución del Estado culpando a las municipalidades de los problemas. Estoy consciente que dada la magnitud de la catástrofe hay apoyo, ayuda, tareas que muchas veces van más lento de lo que las familias puede que necesiten. ¿Qué se hace ahí, Martín? Porque hay una presión de colocar la mediagua, de ponerla rápido, de colocar la casa de emergencia. No, sí, es dramático. Yo creo que hay que ponerse también en los pantalones tanto de las familias como desde el Estado. A ver, yo creo que solución frente a esto, sobre todo por la magnitud que esto tiene, es una situación muy compleja. Yo creo que la primera definición y probablemente lo que uno está esperando hoy día dentro de los anuncios es que justamente como tú bien dices, o sea, que si está llegando ayuda, si están llegando a las casas, lo que no podemos hacer
hacer es empezar a ponerlas, partir exactamente por los lugares que sean más riesgosos, lugares que sabemos a ciencia cierta que son lugares que efectivamente vamos a poner de nuevo en riesgo a esa misma familia. Creo que hay una responsabilidad pública en torno a esta cuestión. Entonces, la definición con respecto a aquellos lugares que por lo que estamos hablando, su cercanía, su distanciamiento, por la cercanía que tienen también con ciertos equipamientos que son esenciales dentro de la ciudad, determinan que son zonas seguras, bienvenida a toda la ayuda, bienvenido a todos los trabajos. Ahí tenemos que buscar, ojalá, oportunidades para relocalizar a estas personas, echar mano, por ejemplo, recursos que tiene el Estado, el arriendo, ¿no es cierto?, los programas de arriendo, ¿no es cierto?, para que las familias puedan transicionar, aquellas familias que están en campamento, que son casi la mitad de las familias que se ven afectadas, puedan transicionar en viviendas de arriendo. O sea, aquí efectivamente se necesitan, y lo que vimos también el 27F, campamentos de emergencia, escuelas modulares. Las señales que se estén dando, Ramón, en los próximos días, efectivamente van a marcar la pauta también hacia las comunidades con respecto a cómo y dónde debiesen emplazarse. También hay una visión más, ¿cómo decirlo?, más global respecto de cómo vamos aprendiendo de estas catástrofes que lamentablemente nos siguen pegando fuerte cada cierto tiempo. Por ejemplo, la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, también reflexionaba respecto de estas urgencias, de lo que se está aprendiendo y cómo abordamos las catástrofes. Escuchémonos también para seguir conversando. Cada vez que hay catástrofes de esta magnitud, el país va aprendiendo, ha ido incorporando aprendizajes, ha ido complejizando su institucionalidad. Tenemos históricamente el nacimiento de la Corfo como parte del aprendizaje de una emergencia, por ejemplo, en su momento, luego del terremoto del 27F del 2010, también se perfeccionó la institucionalidad de emergencia con la creación de SINAPRED, y nosotros estimamos que un legado, un aprendizaje de esta emergencia también va a tener que ser perfeccionar la institucionalidad de las reconstrucciones. Bueno, por lo menos en la reflexión está. Yo no sé cómo se materializa luego en ello. Sí. Sé que no es fácil, pero... Totalmente. O sea, yo diría que ojalá así sea, efectivamente. O sea, esto no puede quedar en vano y esto no puede ser solamente un desafío de cómo reconstruimos, sino que de nuevo, que tenemos que ir un poquito más allá. Y yo también, déjame tocar otro tema que creo que es una oportunidad. Creo que aquí nuevamente, y así lo siento yo al menos, el valor de la sociedad civil. ¿Quiénes fueron los primeros que estaban ahí, los primeros que estaban llegando a generar soluciones, que se movilizaron, que han generado aportes? O sea, también creo yo que hay no solamente un desafío de ver cómo se articula el Estado frente a este tipo de emergencia, que es lo que plantea la ministra, que creo que es muy importante, sino que también los actores privados en torno a esta cuestión. Sí, es muy complejo. Conversaba, por ejemplo, con amigos de la Fundación de Gastronomía Social, la cantidad de almuerzos que se están generando, o la Cámara de la Construcción, la cantidad de obras que han hecho, de movilización de maquinaria para mover cosas. Eso es algo extraordinario. Imagínate tú, Ramón, eso bien coordinado, con vinculación con el gobierno correspondiente, o incluso vinculación entre la sociedad civil organizada entre sí, frente obviamente al tema de los incendios forestales. Así que efectivamente ojalá que este tema, que está muy bien, que el tema discursivo de seguir aprendiendo esto, se lleve a acciones concretas, y como te decía, y al menos es parte del aporte que nosotros como corporación vemos, de cómo podemos aprovechar, digamos, o de alguna forma no sé, pues darle sentido a lo que estamos viviendo, tratando de hacer nuestras ciudades más resilientes. Estos 10 principios fueron tomados de esta experiencia australiana, de distintas guías de participación ciudadana, de paisaje y de diseño urbano. Es una guía que hoy día están definidos los conceptos, estamos profundizando en cada uno de ellos. Está disponible ahí en la página web de la Corporación Ciudades, no solamente para los expertos, sino que también para las personas, para que exijan, para que vean en sus ciudades cómo debiese ser el desarrollo urbano y cómo debiésemos aspirar al tipo de ciudad que queríamos aspirar, para que donde ellos viven, como hemos hablado, 9 de cada 10 personas en Chile vivimos en ciudades, para donde ellos viven sean lugares seguros para poder vivir frente a los incendios forestales.